Un saludo muy cordial a toda nuestra linda audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo, este espacio que ha sido creado para llevar los testimonios de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. También una extensión de nuestro libro que lleva el mismo nombre. Yo soy Marcela Aranguren Reaño, periodista, escritora y biógrafa, y hoy tengo el gusto de que nos acompañe un invitado muy especial a quien he querido tener desde hace varios meses acá. Él me acompaña desde España. Es el padre y exorcista Javier Luzón Peña, ya retirado del exorcismo. Padre, un gusto tenerlo acá con nosotros. Un saludo muy especial y gracias por estar acá. Pues mucho gusto de estar con ustedes y para, tratar de aportar de la experiencia que el Señor me ha puesto en los años en que estuve ejerciendo el ministerio, entre 1995 y 2015, y desde entonces, a petición del obispo de Madrid, me pidió que siguiera formando a los exorcistas. Es lo que he hecho al publicar este libro de las 6 puertas del enemigo, que es el primer manual de exorcística moderna que se publica, en que luego lo explicaré un poquito, ¿no? Se tratan los temas como se hace en un manual, y dando así a los que reciben este encargo la posibilidad de conocer lo fundamental y evitar también conocer las experiencias más importantes que le permitan evitar los errores que en estos temas no se deben tener, porque los errores con los demonios se pagan muy caro. Ellos son muy legalistas y ellos aprovechan cualquier error que podamos cometer los humanos para atacarnos, ¿no? Y hacer daño. Y de hecho, el que combate a los diablos siempre va a recibir un ataque, salvo que se proteja bien, va a ser atacado, ¿no? Entonces por eso me pareció que era muy importante que cuando alguien recibe este encargo no se encuentre sin recursos, o que simplemente le den la formación que se imparte en el curso que hace la Universidad Regina Apostolorum en Roma, que es un curso muy teórico, está muy bien, da algunas pautas, pero falta toda la experiencia, que es lo más relevante. Miren, el ritual de exorcismos tiene unos prenotanda, unas indicaciones previas, ¿no? Y la última dice que es fundamental aprender el oficio de mano de personas, de sacerdotes, exorcistas experimentados, que puedan transmitir el modo de actuar, el modo de comportarse, el modo de imprecar, el modo de llevar las situaciones que se presentan, situaciones difíciles, que les transmitan eso, es decir, lo que es conocer el oficio. Eso es esencial, y por desgracia no es frecuente. A veces se lanza al exorcista allí sin armas prácticamente, y claro, eso es muy peligroso. Por eso me pareció que era algo, y luego estoy dando cursos de exorcística a cuantos me lo van pidiendo en diversas diócesis, diversas sacerdotes que quieren formarse en una materia en la que no hay formación. ¿Por qué no hay formación? Pero antes me gustaría hacer una oración. Claro. No hay formación porque durante el siglo XX se negó la existencia del diablo en los ambientes talmúdicos judíos, en la teología protestante y en parte de la teología católica, dando lugar a que en los seminarios no se nos hablaran de estos temas. Y entonces, la mayoría de los obispos y la mayoría de los sacerdotes no han recibido ninguna formación al respecto. Y claro, eso es muy grave, porque si le dejamos las manos libres a los diablos, actúan a sus anchas, y como de hecho ha sucedido en el siglo XX por el abandono de ese ministerio, que quedó reducido al Padre Amor y 3 o 4 exorcistas más en el mundo, ¿no? El Padre Mancuso, un benemérito sacerdote, don Carlos Mancuso, que hoy celebraría su santo,
y que lo celebrará desde la vida eterna, que estuvo allí en Río de la Plata, y luego pues, algunos exorcistas concretos, ¿no?, que han trabajado heroicamente, ¿no?, prácticamente en solitario. Pero bueno, simplemente quería referirme a esto. Gracias, padre. Entonces, gracias por esta contextualización. Entonces, antes de empezar con el cuestionario, que es extenso y solamente tenemos 1 hora, entonces, por favor, si tiene la bondad de blindar este espacio con su oración. Bueno, nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y seremos recreados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y le pedimos a la Virgen Santísima y a San José que nos acompañen en este programa, a San Miguel que nos defienda de las interferencias de los satanistas, y a San Gabriel, patrono de las comunicaciones, que se encargue de esos aspectos técnicos. Me voy a presentar, sacerdote de la Diócesis de Madrid, que trabajo en un hospital por las mañanas y en una parroquia como vicario parroquial por las tardes. He sido profesor de antropología filosófica durante años en la universidad antes de que me alcanzara la vocación, y lo digo porque tuve la providencia de dedicar esos años, preparando la tesis doctoral en filosofía, al estudio de Santo Tomás de Aquino, que es el doctor angélico, es decir, la persona, así lo llama la Iglesia, que mejor ha explicado cómo actúan los ángeles y por los buenos y los malos. Y eso a mí me sirvió mucho cuando luego el obispo de Córdoba me encargó este ministerio, pues para saber qué podían hacer los ángeles, qué podían hacer los difuntos y qué no podían hacer, porque esto lo explica muy bien Tomás de Aquino dentro de la tradición viva de la Iglesia, ¿no? Hoy me hace gracia que hay personas pues, que en el ámbito eclesiástico niegan la existencia de los difuntos, que se conecten con los vivos, lo que se llaman las almas perdidas, cuando resulta que en Roma, en una parroquia de la diócesis de Roma, tienen un museo de las almas del purgatorio, o sea, esas almas que han intervenido pidiendo oraciones, haciéndose presentes. Entonces hay un montón de objetos que han dejado como señal de su intervención entre los hombres, ¿no? Y aparte de que hay muchísimos testimonios de santos, de los bueno, pues que claro, el purgatorio tiene muchos niveles y hay gente que necesita mucha oración y que la piden, ¿no? Por eso diría que por favor que recen por las almas de sus difuntos, que muchas veces se quejan y lo sé porque me lo han comunicado personas que las escuchan, que tienen ese carisma, se quejan de que sus familiares no rezan por ellas, las dan por santas, las dan porque están en el cielo, ¿no? Y están necesitadísimas de esa oración. Bueno, entonces luego ya me vino la vocación, el sacerdocio, me dediqué a la teología, ya a la antropología teológica, a la visión del hombre, la verdad del hombre desde la revelación. He trabajado también, además de dar clases de eso, como profesor de Sagrada Escritura durante todos estos años, y sobre todo los libros históricos del Antiguo Testamento, y también pues algunos escritos de San Juan y escritos de San Pablo. También he dado cursos sobre eso. Bien, me he dedicado a la pastoral universitaria, a la pastoral matrimonial, y siempre vinculado a parroquias, como me encuentro ahora en este momento. Entre el año 95 y el 2015 estuve como exorcista con intervalos, primero en la diócesis de Córdoba y luego cuando regresé a Madrid, pues en la diócesis de Madrid, y donde pues tuve pues una muy amplia experiencia de muchos miles, más de 15.000 intervenciones exorcísticas que me permitieron, cuando luego el obispo me pide que forme a los exorcistas, pues
verter esa experiencia dentro de la racionalidad propia de un filósofo que lo va procurando entender todo, porque así somos los filósofos, no nos tragamos las cosas porque sí, sabemos que Dios nos ha dado un mundo que es inteligible y nos ha dado la inteligencia para entenderlo, y entonces pues procuramos los filósofos trabajar eso, y luego ya desde el aspecto teológico todavía con todos los argumentos y todas las fuentes de la revelación, que es la ciencia de la fe, ¿no? Entonces, bueno, pues sí quería decir eso pues para bueno, pues que la gente conozca un poquito cuál es mi experiencia y a qué me he dedicado primordialmente, sobre todo al acompañamiento espiritual en distintas fases, distintas facetas. Ha sido siempre algo a lo que me he dedicado muy por entero, ¿no? Y sí, que me decía que me preguntaba de lo de las 6 puertas. De las 6 puertas, y pues bueno, primero quería agradecerle por esta presentación, padre, y es pues la razón principal por la cual está aquí en este espacio, porque usted es toda una autoridad, no solamente en España, sino en el mundo, en ese ministerio exorcístico. Y ahora, ¿qué me llevó a contactarlo? El tema de las 6 puertas, que entiendo que es un manual no solamente para los sacerdotes, sino para la gente del común. No, es para todo el mundo. Vamos a ver, el gran problema de la teología, si fijan, Benedicto XVI, estando ya de Papa, publicó un libro que se llama Jesús de Nazaret, y en el prólogo se pregunta, ustedes me dirán, ¿y por qué un Papa que tiene tantas ocupaciones? Porque él además tenía muchas cosas por medio, sobre todo para purificar la Iglesia. ¿Por qué ha tenido interés en sacarse un libro sobre Jesús? Dice, porque el problema de la teología del siglo XX ha sido la interpretación racionalista de la Biblia, lo que se llama el modernismo, que quita todo lo espiritual y todo lo sobrenatural. Entonces, si Cristo no hizo milagros, porque los milagros son literatura, si Cristo no expulsó demonios, porque eso es literatura, los demonios no existen, entonces, ¿cómo podemos saber que Cristo es Dios? Dice, y claro, esto es muy importante. Yo como teólogo, dice Benedicto, he querido refutar de teólogo a pseudoteólogos, estos teólogos que no han sido rigurosos, y los llama así, pseudoteólogos, que han hecho una chapuza de teología y han confundido a la gente. Entonces, esa es la razón por la cual, claro, todas estas realidades espirituales han quedado obviadas en el siglo XX. Y en los seminarios, pues no se ha hablado de estas cosas, lo cual ocasiona que cuando una persona tiene problemas, y en el siglo XX ha sido muy abundante la presencia de esos problemas, porque como vio el Papa León XIII un día, al acabar la misa, le dio un soponcio, un desmayo. Y entonces, pues lo retiraron y tal, y cuando salió del desmayo, pidió un papel y lápiz para escribir la oración a San Miguel Arcángel, porque acababa de ver qué iba a pasar con la acción del demonio en el mundo y en la Iglesia en el siglo XX. Y entonces él vio lo que luego dijo Pablo VI, que salía el humo de Satán por las rendijas de la Iglesia, que lo estaba viendo él estaba combatiendo eso. Pablo VI fue tremendo su pontificado, ¿no? En los ataques diabólicos, las diabolerías que había para cambiar la enseñanza de la Iglesia, sobre la sexualidad, todo el tema de la ideología de género, etc. Entonces, pues claro, es muy importante tener muy claras las ideas en esta materia, y por eso quise hacer un manual. Mire, existían vademecum de oraciones, existían vademecum de qué hacer ante una situación. Si una persona viene con este problema, usted récele tal cosa, ¿no? Existían libros de experiencias del Padre Amort, existían libros que traducen al español
el ritual en lengua latina, que entonces hasta el año 98 no existían esas traducciones. Existían cosas así, pero no había ningún manual. Un manual que explique pues, cuáles son las realidades de exorcísticas, que existen unas consecuencias ordinarias del pecado, que es la tentación, el pecado, las consecuencias que es la enfermedad, las desuniones, la falta de integridad interior, la desmoralización, la muerte, son consecuencias ordinarias del pecado original y de los pecados personales. Pero luego hay determinadas cosas muy graves que le dan a los demonios un poder especial de atacar a los humanos. Y Dios, como es justo y ha creado un mundo de seres libres, cuando los demonios adquieren esos derechos, Dios se los respeta. Lo que hace es manejar los tiempos buscando siempre la salvación de los humanos, pero Dios respeta. Y cuando un demonio tiene derechos, pues eso. Entonces hay unas afecciones extraordinarias o preternaturales. Preter significa fuera de lo natural. Lo natural es lo que podemos hacer los hombres. Lo preternatural es lo sobrenatural es lo que solo puede hacer Dios. Y lo preternatural es lo que pueden hacer los ángeles. No los hombres, sino los ángeles. Entonces, esas acciones preternaturales negativas, malignas, son fundamentalmente 7. La infestación de lugares, lugar donde hay un poltergeist, donde pasan cosas raras, se mueven los objetos. Infestación de plantas y animales, una mascota que de pronto se vuelve agresiva con su dueño. Infestación, le das agua bendita y se le pasa. Infestación de objetos, amuletos, a través de los cuales que son utilizados como sacramentales por los demonios para actuar en las personas, controlarlas y fastidiarlas y tenerlas destruidas, tenerlas atadas, amarradas, bloqueadas, enterradas en vida. Y luego la vejación, que es un ataque alrededor de la persona. El capítulo 1 del libro de Job. A él no le pasa nada, pero a su alrededor todo tipo de desgracias. Luego la segunda, personal, es la opresión o influencia diabólica, que ya es en la persona. Enfermedades, ruinas, rechazos, bloqueos, fracasos persistentes, que no tienen explicación ninguna, ¿no? Y que los médicos, los tal, dicen, como le dijo el médico de Madre Teresa de Calcuta al obispo cuando fue a visitarla allí en Calcuta, le dijo: mire, monseñor, traiga a su exorcista, porque la analítica de la madre es perfecta, es la de una chica de 20 años. Sin embargo, mire el cuadro clínico que tiene, está totalmente desolada. Esto no es natural, es preternatural. Entonces, efectivamente, ella no estaba poseída, estaba vejada, estaba con opresión diabólica, que hay que saberlo, porque hay gente, todavía me decían de un señor que decía: yo no concibo una persona que esté en gracia, que el demonio le pueda hacer. Pues mira, ha habido santos que han estado poseídos, santos. Santa Gema de Galgani, San Pío de Pietrelcina ha estado oprimido, y Santa Teresa de Calcuta y vejada. La Beata Eustoquia de Padua ha estado poseída durante años. La Santa Miriam de Jesús crucificado, la Arabita, la Carmelita de Belén. Yo tengo aquí una reliquia de 2º grado suya, aquí en mi casa, de Santa Miriam, ¿no? Una santa impresionante. ¿Por qué? Porque hay puertas que no son consecuencia del pecado de la persona afectada. Entonces, pues eso, la opresión, luego la obsesión diabólica, que puede ser mental, y que el psiquiatra dice: mire, esto no es un TOC. Yo a un TOC le doy una medicación y en 4 meses lo estabilizo. Esta persona no responde a ningún tratamiento. Esto no es de origen normal, esto es paranormal, y te lo mandan. Gente atea, Yo me he encontrado psiquiatras ateos que me han mandado pacientes
porque no respondía al tratamiento y como veía pues que eso podía ser algo diabólico, pues claro, el ateo no cree en Dios, pero sí reconoce la acción de los demonios, eso sí la reconoce. Entonces, pues yo me he encontrado psiquiatras ateos que me han mandado pacientes suyos para que les rezara, porque decían que eso no era normal. Luego, la obsesión diabólica afectiva, o lo que se llama un amarre, que se le hace a una persona para destruir su matrimonio o para captar su favor afectivo. Y te lo dice la madre, si es que no la quiere, pero no la puede dejar. Entonces, eso, y finalmente la posesión, ¿no? Son los 7 grados de ataque extraordinario, y hay que discernir muy bien, y sabiendo que una persona puede estar psicológicamente enferma, tener una psicosis, tener una neurosis, tener un trastorno de personalidad y al mismo tiempo tener algo espiritual, de origen espiritual, preternatural. Y se dan las dos cosas, como dice el Papa Francisco, que es un papa que habla mucho de estos temas porque entiende, y a quien los obispos de Estados Unidos le han publicado un libro recogiendo sus catequesis hace 4 años, que se llama Rebuking the Devil, reprendiendo, combatiendo al diablo. ¿Por qué? Pues porque paró explicando. Entonces el Papa explica que uno de los errores que cometemos los curas es que porque esté la persona psíquicamente enferma, descartar que tenga una afección preternatural. Y no, cada cosa, como decía Santo Tomás de Aquino, los fenómenos se distinguen por sus objetos. Si una persona está psíquicamente enferma, pero luego te levanta con una mano una mesa de 200 kilos, pues mire usted, eso no es normal. Claro. Si una persona está psíquicamente enferma, pero de pronto se pone a hablar lenguas antiguas que no conoce él y que no entiende, y las habla perfectamente, una persona conoce cosas ocultas, si una persona levita o se sube por las paredes, si una persona vomita unas ranas vivas, como me pasó a mí con una señora, a ver, hay fenómenos, y luego si tiene una aversión visceral a lo religioso inexplicable, o sea, que ella no es que odie la religión, pero se acerca a un lugar, o viene un sacerdote, se acerca a un lugar donde está Jesucristo en la Eucaristía y se pone atacada. Eso no es normal, eso no es algo psicológico, sino que eso es algo preternatural y que se puede dar a la vez. Entonces la parte psiquiátrica o psicológica habrá que tratarla el psiquiatra o el psicoterapeuta, y la parte espiritual tiene que tratarla el sacerdote. Hay que aplicar los remedios a lo que la persona tenga, y hay que discernir muy bien. Sabe, una cosa es un demonio y otra cosa es un alma de un difunto que pide ayuda. Porque tú a un demonio le dices que rece y te dice que tururú. Un alma de un difunto, claro que reza y se arrepiente y pide perdón. Y los demonios no se arrepienten de nada, ni piden perdón. Tú les puedes obligar, como dice un sacerdote de México, pues yo les he obligado a rezar. No, les has obligado a repetir unas palabras, pero no has rezado porque no lo ha dicho de corazón. O sea, los demonios son distintos, hay que discernir muy bien en el Espíritu Santo, ¿no? Y luego hay que ver el modo de atacar esos problemas, pues como sabiendo por dónde han venido, y eso es lo que se llaman las 6 puertas. Porque, entonces, padre, ¿cuáles son esas 6 puertas? Para aclararle a la gente, porque una de las cosas que me encontré en el ministerio era que los sacerdotes exorcistas se desanimaban mucho porque veían que le rezaban a la persona y al cabo de 2 semanas volvía a estar igual. En el momento habían salido los demonios, pero regresaban. Y eso lo explica Jesucristo. Lo explica diciendo que el demonio va por lugares inhóspitos cuando ha salido de una persona y entonces vuelve, está queriendo volver. Y cuando vuelve, si se encuentra la puerta abierta, entra con otros y es peor. Entonces hay que cerrar las puertas, que es uno de los fallos que a veces no se les ha enseñado
a los exorcistas, el mismo padre Amort decía, yo no entiendo por qué a veces me tiro 18 años con un paciente. Y es porque hay que, él mismo, el interesado, hay que hacer dos cosas, recibir oraciones de liberación, y si son poseídos, de exorcismo, que es una oración de liberación, pero oficial con un ritual de la Iglesia. Entonces, esa solo lo pueden hacer los obispos ordinarios, el ordinario de la diócesis y el exorcista, y mientras que las otras oraciones de liberación la puede hacer cualquier diácono, cualquier sacerdote, sea presbítero o obispo. Entonces, pues hay que cerrar esas puertas, cerrarlas. Y hay que recibir oraciones de liberación con una periodicidad. Pues claro, si tú a un poseído le rezas cada mes, pues es como el que se toma un paracetamol cada 3 días. No sirve de nada. No le hace efecto, no sirve de nada, no se cura. Le ha hecho efecto unas horas, pero luego ya, si no, hay que hacerlo con una periodicidad. Un poseído hay que rezarle todas las semanas. Claro. Cuando ya vas venciéndose el tema, a lo mejor se puede demorar 15 días, pero más de ahí no, porque eso requiere, son en los tiempos que emplean los demonios para recuperarse y volver a atacar. Entonces hay que recibir oraciones y luego el interesado tiene que cerrar las puertas. Hay 3 de las que somos culpables. El pecado grave, el ocultismo, que entre esos pecados graves es el peor de todos, por eso quiero separarlo del pecado grave, aunque entraría dentro de eso. Y tercero, el rencor. Y luego hay otras 3 de las que no tenemos culpa. Hechizos recibidos, heridas afectivas que hemos recibido en nuestra vida, especialmente durante la gestación. Cuanto más pequeños, más nos han afectado esas heridas. En la gestación, que es uno de los temas, esto, pues hay gente que dice, bueno, esto que dice el padre Luzón aquí en el libro de las heridas de seno materno, eso no existe. Y digo, chiquillo, pero si ahora mismo es la estrella de la neurología pediátrica, que lo han descubierto y están deslumbrados, una cosa que había revelado el Espíritu Santo en la renovación carismática. Yo no soy carismático, pero he aprendido mucho de ellos en la renovación carismática hace 50 y pico años. Entonces, claro, es una cosa pues muy importante, esas heridas de seno materno y luego las herencias ancestrales, que también hay gente pues que dice, eso no existe, ¿cómo yo voy a Dios es tan bueno, cómo me permitir? Pues lea usted la Biblia, porque la Biblia dice en el Éxodo, en el Deuteronomio, que yo soy un Dios celoso, que castigo los pecados de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que practican el ocultismo. Ok, bueno, entonces, la vida del pecado, el ocultismo, el rencor, los maleficios recibidos, las heridas del seno materno y las ataduras ancestrales. Esas son las 6 puertas. Exacto. Quiero preguntarle, padre, concretamente, hay unas prácticas modernas que la línea es muy delgada y el enemigo nunca se vende feo, por el contrario, se vende muy atractivo para captar la atención de la gente. Hay unas prácticas que están muy de moda en los jóvenes y en todo el mundo, desde los niños, desafortunadamente. Tenemos el tema de la ouija en los jóvenes, el reiki, el yoga, las famosas constelaciones familiares, que eso es algo que está muy en boga, los viajes astrales. La semana pasada tuve una invitada que tuvo una experiencia durísima con el tema del yagé, que es una práctica de los indígenas, una práctica ancestral, y la masonería, por nombrar algunas cosas, algunas de ellas que pertenecen a la nueva era. Todo esto está empaquetado en ese tema del ocultismo y el espiritismo también. Sí, el espiritismo, hay muchísimas más, las películas de terror, las prácticas sexuales desordenadas, la música satanista, yo tengo un test de 56 apartados y cada apartado tiene un montón de preguntas, o sea que es un tema muy los amuletos, las estrellas de 5 puntas, los atrapasueños, o sea, es que hay muchísimas cosas que son los piercing,
los tatuajes que dice el Levítico, que no tatúes tu cuerpo, que es templo del Espíritu. Tú tienes que mejor enmendarle la plana a Dios. Y aparte de que muchas veces lo que el tatuador, como se ha contaminado porque ha tatuado cosas malsanas, pues te contamina a ti, aunque te tatúe un sagrado corazón, ¿no? Lo mismo los que ponen piercing a veces se han contaminado por hacer cosas que no debían y entonces te contaminan. O sea, hay muchas cosas que son anatema, que son contacto a la acción del diablo. Son peligrosísimas, cada una tiene un porqué, una razón de ser, y hay que saber el porqué es, pero efectivamente. Por eso la Sede Romana, en el año 2003, publicó ese documento, Jesucristo, Fuente de Agua Viva, sobre la nueva era. Es decir, lo tituló así, Agua Viva, porque ellos quieren sustituir la era de Piscis. Cristo es el pez, porque los antiguos cristianos se reconocían haciendo la señal del pez. ¿Por qué? Porque en griego pez es ixis, y Jesús, Christos, Theou, Huios, Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Es el anagrama del pez. Entonces quieren cambiarlo por la era del acuario. Y por eso Roma dice, pues no, la fuente de agua viva es Cristo también. Y ustedes se equivocan. No es estas prácticas orientales, estas prácticas ancestrales, indígenas, el ayahuasca, muchísimas drogas que te abren puertas al enemigo, etcétera, ¿no? El haber mantenido relaciones íntimas con una persona que no es tu esposa o sea, son cosas que uno dice, pues no sé qué me habrá pasado, pues no sabes qué te ha pasado, que has hecho el bobo y que claro, y te ha pegado todo lo más grande. O sea, ahora estás pues muy fastidiado. Es que hay que saber dónde nos metemos. Y la gente pues se mete sin conocimiento. Dice, no, si yo hice la Ouija o el Charlie hace no sé cuándo, yo hacía el yoga solo por unas posturitas y relajarme. Tú lo harás por lo que quieras, pero vete el vídeo de los dioses de la nueva era que han hecho yogis, son entrevistas a yogis, donde te explican que el yoga no es eso que dicen los occidentales, que el yoga es un ritual de entrega a unas deidades hinduistas y que se trata de despertar el espíritu de la Kundalini, la serpiente, para que subiendo por los chakras llegue a darte la iluminación, que te quedas poseída. O sea, y como eso, pues el mindfulness, me he encontrado gente que me ha venido, me recuerdo una escritora muy conocida en el Reino Unido de libros de niños, que con 32 años se agarró un low cost, se plantó en Madrid pidiendo ayuda, ¿no? Era un zombie, y todo era porque empezó a practicar el mindfulness, y entonces primero se le secó el corazón. Pues el mindfulness te distancia de tus sentimientos y das oportunidad a otras entidades que se hagan cargo de ellos, esos sentimientos. Y es una negación de Dios, ¿no? Sí, indirectamente. Segundo, después de se le secó el corazón. Segundo, se le bloqueó la mente. Y tercero, se quedó muda. Entonces, era un zombie. Entonces, afortunadamente, le rezamos en ese momento para echarle el demonio mudo que pudiera explicarnos lo que le había sucedido, y luego ya le rezamos un poquito y la pusimos en contacto con un exorcista anglicano, porque ya era de religión anglicana y los anglicanos tienen exorcistas, entonces para que la rezaran, y gracias a Dios está ahora muy bien y tal, ha podido retomar su labor de escritora, etcétera, ¿no? Pero, o sea, que son cosas que uno muchas veces no sabe dónde se mete. Claro, muchas veces la gente por desconocimiento, por ignorancia, por desesperación, ¿sí? Sí. Por ingenuidad, llegan a estas prácticas. A lo mejor va al sacerdote y el sacerdote la despacha con cajas destempladas, porque no sabe. Sí. Y entonces se ríe de ella y le dice que vete al psiquiatra, ¿no? Entonces, claro, cuando resulta que están 20 psiquiatras,
ya ha estado en 20 psicólogos y nadie acierta con qué es lo que le está pasando, porque el origen de lo que le pasa no es natural, sino que es preternatural. Okay. Bueno, padre, como el tema es demasiado amplio y seguramente este será el primero de muchos programas, y usted tiene la generosidad de seguirnos acompañando, contémosle a la gente cómo se cierran esas puertas para darle un poco de esperanza. No, es que la esperanza toda con la oración. Mire, Jesucristo vino al mundo como Jesús. ¿Qué significa Jesús? Pues el Salvador. Dios salva. Significa la palabra Jesús en hebreo. Dios salva. ¿Y qué tiene que salvar? Los tres cataclismos que produce el pecado original y los pecados personales en el ser humano, que es el pecado mismo, la culpa, perdonarnos el pecado, las consecuencias naturales en el cuerpo, los milagros, curar las enfermedades psíquicas y físicas. Cristo curó muchas enfermedades, al lunático, al paralítico, al resucitó muertos. Tal. Y tercero, las enfermedades preternaturales. Expulsó a los demonios. Y cuando empezó a enseñar a sus discípulos a seguir su tarea, lo que hizo Jesucristo fue ponerles, darles una misión. Anunciar el reino, el perdón de los pecados, arrojar demonios en mi nombre y curar a los enfermos imponiéndole las manos. Y eso a los 12. Y cuando luego envía, dice Lucas 10, a los 72 discípulos, ya no solo a los 12, sino 60 más, les dice el mismo mandato. Y cuando sube a los cielos, lo cuenta Marcos 16, le dice el mismo mandato. Es la misión de la Iglesia. Y la Iglesia lo ha estado haciendo hasta que se convirtió en una religión estatal en el año 380. Y entonces, al convertir, que eso en contra de lo que dijo Jesucristo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces, al convertirse en religión estatal, y ahora todos los miembros del Imperio Romano, si no quieren ser ciudadanos de segunda, tienen que profesar la fe católica, pues ya no necesitaba hacer milagros para tener seguidores. Claro. Y empieza a abandonarse esos ministerios de sanación y liberación y quedar recluidos al ámbito de los monjes, que gracias a Dios el Espíritu Santo enseguida interviene, suscita el monacato y entonces gracias a eso se salva. Y siguen, y luego los grandes santos han sido grandes taumaturgos, hicieron muchísimos milagros, y grandes exorcistas, ellos y ellas, incluso niños. San Vito, no sé si le suena San Vito es un niño de 10 años que exorcizó a la hija de Diocleciano, el emperador canalla que mató más cristianos de todos los emperadores. Exorcizó a su hija y luego el emperador lo martirizó. Es muy canalla. Pero eso, o sea, ellos y ellas, Santa Hildegarda, una gran exorcista, sí. Santa Catalina de Siena, Santa Gema de Galgani, que había estado poseída, ¿no? Ellos y ellas. Claro. Santa Laurita de Montoya, usted que me está comunicando desde Colombia. Nuestra santa colombiana, sí. Montoya, menuda exorcista que era esta mujer. Santa Laurita. Una liberación brutal. Yo tengo una reliquia aquí en mi dormitorio, también de ella, de Santa Laurita. Tengo mucha emoción. Quiero que aquí un paréntesis rápido. Por favor, explíquele a la gente y aclárenos quiénes son los únicos que tienen la potestad de imponer manos. Porque aclarando un poco el tema del Reiki, ¿quiénes son los únicos que tienen la potestad de imponer manos en el la Iglesia, en el pueblo de Dios, en la antigua alianza y en la nueva alianza? El gesto de imponer manos siempre ha sido un signo de autoridad, reservado a los padres por ley natural respecto de sus hijos y a los ministros ordenados respecto del resto del pueblo de Dios. Puede darse la excepción de que Dios conceda a alguien el carisma de sanación a través del cual, imponiendo las manos, sane gente, puede darse. Pero por institucionalmente, por sistema, solamente deben imponer manos los ministros ordenados y los padres a sus hijos. ¿Y los lo padres? otro es un riesgo
gravísimo. ¿Por qué? Porque cuando impone manos un laico te puede transmitir lo que tiene dentro. Cuando te impone manos un ministro ordenado, es Cristo el que actúa. Claro. Es Cristo, salvo que esté en doble vida. Si ese sacerdote está en doble vida, pues entonces es un desastre. Yo me he encontrado, por ejemplo, en un retiro que hubo en el Valle de los Caídos, algunos de mis pacientes me vinieron fatal. ¿Y para ti qué te han puesto las manos? Pues el padrecito tal. A ti, el padrecito, todos le habían puesto al mismo padrecito. Pregunté, y es que el padrecito estaba en doble vida. Ah, caramba. Bueno, pero padre. En ese caso, si no, te impone las manos y te transmite lo que Cristo quiere transmitir. Entonces, ¿puede darse excepciones? Sí. Yo conozco gente que tiene ese carisma y no tengo ningún problema en que me impongan las manos porque sé que lo tiene, pero solo los que tienen un carisma acreditado. Si no, no. Si no, no. Y los padres es una imprudencia gravísima. Yo se lo digo mucho en la renovación carismática cuando me invitan a dar charlas, que tengan mucho cuidado con ese tema, porque lo hacen muy alegremente y luego se transmiten unos malos rollos que digo yo impresionantes. Envidias, malas influencias, malas cosas, que no puede ser. Ok, bueno, padre, voy a empezar con unas preguntas, como le comenté inicialmente, para que sea muy concreta su respuesta. Bueno, usted nos dice que las puertas se cierran con oración. Esa es la respuesta. Pero en esa oración, háblenos un poquito del temor que le tienen los demonios a la Santísima Virgen y al Santo Rosario. Bueno, hay cosas que, los demonios le tienen temor a todo lo divino y a los que están con Dios. Tienen verdadero temor a los sacerdotes que tenemos el poder sacerdotal, pero pánico, le tienen pero claro, muchas veces saben que el sacerdote no entiende de eso y entonces se ríen de él. Pero como el sacerdote entienda, tienen verdadero pánico. Pero tienen especialísimo temor, por supuesto, a la Santísima Trinidad, a la Virgen. Eso es impresionante. Dios la ha convertido en la reina de cielos, no solo de tierra, de los ángeles. Y ellos lo saben, que es su reina, que es la que manda. Y salen aterrorizados en cuanto la invocas. La Virgen, es verdad lo que dice San Bernardo. Nunca se ha oído decir que alguien que le haya invocado no haya venido inmediatamente. La Virgen siempre acude inmediatamente. Y luego los santos ángeles, nuestro ángel custodio, por supuesto, el príncipe de toda la milicia angélica, que es San Miguel, los santos ángeles, ahí pues tienen un poder impresionante, ¿no? Y eso, pues, yo, ¿por qué lo cuento? Porque lo he visto. Yo no hablo del libro. Yo siempre digo que con este ministerio he perdido la fe, porque he empezado a ver lo que antes creía. Claro. Cuéntenos rápidamente una experiencia así chiquita donde usted haya visto esa expulsión de ese maligno. Imposible, porque es que tengo tantísimas que una experiencia chiquita, pues no. Pero algo así donde usted diga, bueno, con una Ave María, salió corriendo. No, bueno, claro, con Ave María, o por ejemplo, estuve durante 1 hora y cuarto en una misa que me invitó un sacerdote en otra diócesis, y entonces al acabar impusimos las manos a la gente y había una señora poseída y saltó. El cura me dijo, tú que eres exorcista, llévatela. Digo, pero yo aquí no soy exorcista en esta diócesis. Bueno, pero haz lo que puedas. Entonces estuve rezando 1 hora y cuarto y no se iba el demonio. Estábamos allí 5 personas con esta señora. Y entonces a la 1 hora y cuarto le dije a la Virgen, que es mi último recurso, Madre, mira lo que estamos aquí. No hay manera. Pídele a San Miguel que nos enseñe cómo arrojar a este. Y entonces, inmediatamente, la señora que estaba en el suelo, estaba con los brazos sobre el suelo, levanta el brazo derecho, lo cierra, digo, esta me va a pegar un puñetazo, que tremendo. Yo estaba en guardia y no sube el brazo diciendo, alabado sea Dios Padre. Digo, ¿esto qué es? Porque los demonios no dicen eso, porque además hablaba con voz de hombre. O sea, ¿qué es esto? Y entonces uno de los presentes dijo, Padre, se sacó la medalla de San Miguel que él tenía puesta. Usted ha invocado
a San Miguel, le ha dicho a la Virgen que nos ayude San Miguel, y nos está enseñando a combatir al demonio con la alabanza. Alabado sea Dios Padre. Entonces todos empezamos a corear a San Miguel, alabado sea Dios Padre. Y bajó, alabado sea Dios Hijo. Y en el alabado sea el Espíritu Santo, el demonio dio un grito y se fue. Wow. Un grito terrible. Lo que no habíamos conseguido, yo ya no sabía qué rezar, había rezado todo lo que me sabía. Cuando lo que no había conseguido en hora y cuarto, en 30 segundos o 40 segundos, salió bien. Wow. Bueno, el poder de la confesión y del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que Jesús nos enseñó, en la que nos enseña, lo primero, a saber que Dios es nuestro Padre, la confianza. Luego pedirle, lo importante, que le honremos, santificar la alabanza, el nombre de Dios. Para eso, ¿cómo? Venga tu reino, que Él reine en nuestra vida, es como le vamos a alabar. ¿Y cómo vamos a venir su reino? Cumpliendo su voluntad. ¿Pero dónde sacamos la fuerza para cumplir su voluntad? Con el pan de cada día, que es Cristo, el pan vivo bajado del cielo, y con la confesión, que es imprescindible para recibirlo dignamente, y con el perdón. Perdona como nosotros perdonamos. Entonces, no nos dejes caer en la tentación, reconocemos que tenemos combate y líbranos del maligno. Tiene una fuerza exorcística brutal, porque además no es solo pedirlo, sino que está recordándonos qué tenemos que hacer para librarnos del maligno. Segunda cosa, la confesión. Una confesión es como 100 exorcismos. Wow. Una confesión bien hecha, como 100 exorcismos. Debilita a los demonios, los pone frenéticos, les quita muchísimo poder, y eso no quita que haya que seguir con esas oraciones específicas de liberación, que es el exorcismo, y otras oraciones privadas de liberación. Pero el poder de la confesión es brutal, pero brutal, ¿eh? O sea, el Padre Amor lo decía así siempre, una confesión es como muchos exorcismos y tal, y es verdad, es verdad. Ok, bueno, los sacramentales, el poder de los sacramentales. La Iglesia, haciendo uso, Cristo, lo que atares en la tierra, le dijo a Pedro, será atado en el cielo. Otra Iglesia, haciendo uso de ese poder, ha querido hacer unas bendiciones especiales para unos objetos que nos sirvan en el combate contra el enemigo. El agua y la sal para protegernos. La sal no se evapora, tiene esa particularidad. El aceite para sanar las consecuencias de los ataques malignos. Uno se unge o uno lo bebe. Yo siempre a la gente que está afectada le digo por las mañanas un chupito es un vasito pequeño, un chupito de agua exorcizada que ya lleva unos granitos de sal y una gota de aceite exorcizado en ayunas, para adentro, para irles fastidiando a los demonios y descomponiéndolos, ¿no? Entonces, pues eso. Luego el incienso exorcizado. El incienso tiene una ventaja, que es que se mete por todos los rincones por donde no se ha podido meter el agua. Entonces, para bendecir una casa, el incienso exorcizado es utilísimo. Y así, pues, los objetos piadosos, exorcizados, que añade el exorcismo a la bendición. La bendición pide que a Dios que nos atraiga sus bienes, ¿no? Y el exorcismo añade una protección respecto de los ataques de los enemigos. Ok. Padre, háblenos por favor de la importancia de la oración eucarística, que es en sí la esencia de este canal y de este libro. Porque quiero que nos hable de eso. Hace un par de días estaba yo escuchando en YouTube un testimonio de un ex satánico colombiano, que ahora pues es muy católico, y él decía que desafortunadamente nosotros los católicos no entendemos o no, nos queremos hacer los sordos, no queremos entender que Jesús en realidad está vivo, ¿sí? Mientras que un satánico sí se toma la molestia y el tiempo de leer la Biblia. Ellos conocen mucho de la Biblia y saben que Jesús es real en el Santísimo Sacramento, es real, la hostia es real, y por esa razón no se meten con otras religiones que no sean la católica. Cuéntenos, Padre, por qué es tan importante el Santísimo.
a un templo metodista, a un templo protestante, a un templo ahí a robar nada. Lo que vienen es a las iglesias católicas a robar las sagradas hostias para sus cultos, porque ya que no pueden hacerle daño a Dios, pues pueden profanar la presencia de su Hijo en las especies eucarísticas, ¿no? Entonces, pues, lo hacen así, ¿no? Por eso es tan importante que en los templos estar muy al acecho para que si una persona comulga y se va con la Sagrada Hostia en la mano, decir, oiga, usted comulgue, no se puede llevar la forma de decirlo en voz alta y que todo el mundo se dirija a él hasta que se haya comulgado, porque es que no se le puede permitir a nadie que se lleve esas hostias. Hay un mercado en Internet que cobran un dineral por hostias consagradas. Y si las ha consagrado un obispo, las ha consagrado un exorcista, las ha tal, pues todavía tiene como más valor, ¿no? Entonces, pues sí. Ellos saben perfectamente que Jesucristo está en la Eucaristía y por eso, pues, ellos ponen todo el interés y en sus misas negras utilizan las hostias consagradas para profanarlas, claro. Ok. Por favor, recuérdenos el poder de la oración eucarística, Padre. De todas las oraciones, la más bonita y la más real es la que se eleva al Padre a través de su Hijo. Entonces Cristo está, como Dios, está en todas partes, pero como hombre, que es el único puente que tenemos con el Padre, la humanidad santísima del Hijo de Dios encarnado, como hombre solo está en la Eucaristía. Entonces, claro, eso es lo que nos abre las puertas a lo divino, la alabanza, el alabar, el adorar, el glorificar, el acompañar a Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Él lo dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Por eso, si no coméis mi cuerpo, si no bebéis mi sangre, no tenéis vida, estáis muertos. Mi sangre y mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna ya y además resucitará en el último día. Okay. Ya tiene vida eterna. O sea, lo tenemos todo en la Eucaristía, está todo claro. Por eso es el centro, tiene que ser el centro, que el culmen y todos yo siempre en el ministerio exorcístico siempre lo he ejercido en una capilla donde teníamos allí la hostia, un ostensorio, con la puerta abierta, con cuidadito para que el poseído no fuera a lanzarse para profanarla, pero allí presente y invocándolo y tal, porque es lo central, claro. Todo lo que petición que pedimos al Padre la escucha por su Hijo nuestro Señor. Ok. Padre, rápidamente, ¿qué conexión hay entre el satanismo y el aborto? Toda, porque el satanismo es, el aborto es el sacrificio que más honra a los diablos. ¿Por qué? Pues porque ellos no pueden hacer daño a Dios. Pero entonces, ¿en qué es en lo que más disfrutan? Haciendo daño a los que están más cerca de Dios y especialmente a los inocentes, que es lo más sagrado que tenemos en el mundo, en lo humano. Entonces, eso pues son los Baales, toda la vida han pedido sacrificio de niños inocentes o de vírgenes, de chicas inocentes, pues es lo que han pedido. La inocencia es lo que ellos disfrutan mal. Lo explica muy bien la película Nefarius, cómo le explica al psiquiatra, el demonio, le explica al psiquiatra ateo cómo disfrutan cada vez que uno de sus colegas médicos nos sacrifican en el altar sanitario a un bebé no nacido, ¿no? Y por eso el día de Halloween, ya saben que el rito principal al que se han preparado durante todo el año, el día de satanismo principal, que es Halloween, a las 3 de la madrugada, lo que sacrifican es un bebé, o recién nacido, o no nacido, rajan la barriga de la madre, lo sacan, lo apuñalan, lo degüellan, recogen la sangre, la echan en el cráneo del bebé, que le sacan el cerebro, y lo beben.
y se comen entre todos los participantes el corazón del bebé. Es lo que han estado preparando durante todo el año. Sí, bueno, aquí hago un paréntesis y cito algo que escuché de esta persona, este testimonio de este satánico, y decía que para convertirse en Papa Negro había que cometer 100.000 crímenes. Entonces la persona que lo entrevistaba le decía, pero ¿cómo hace para todo ese número, esa estadística? Le decía, fácil, las casas de aborto. Ahí sí puede conseguir esa estadística. Padre, por favor, envíele un mensaje a los jóvenes especialmente y a los sacerdotes que están de pronto confundidos, los jóvenes que no saben para dónde coger, y los sacerdotes que de pronto están desanimados, como usted dijo en algún momento, muchas veces desisten también. Entonces, envíeles un mensaje, por favor, Padre, y en donde a través de su conocimiento o de su canal se pueden refugiar y pueden encontrar información. Sí, en el canal, en la página web pueden encontrar muchísima información. En el apartado de sofística para los sacerdotes que puedan formarse, y en el apartado de actualidad de Biblia y Padres sobre formaciones en la Sagrada Escritura, en Biblia y Padres, y en actualidad multitud de temas doctrinales de actualidad que para los jóvenes son interesantísimos. Entonces, las6puertas.com, ¿cierto? Se llama. Las6puertas.com, así es. Entonces, yo lo que les diría a los sacerdotes, mis hermanos sacerdotes, es que tenemos que vivir la caridad pastoral. Cuando muramos, Cristo nos va a juzgar por la caridad. Que lean, por favor, Mateo 25, tuve hambre y no me diste de comer. Es decir, la falta de caridad pastoral, de ver una oveja sufriendo y por prejuicios o por falta de formación que nos hayan dado en el seminario, no ser capaz de interesarse para atenderla, para hacerle una oración, para interceder por ella, para pedir por ella la sanación y la liberación, eso sería gravísimo. A mí no me gustaría querer ser juzgado por falta de caridad pastoral, ¿no? Entonces, por favor, que se formen. La demanda que hay ahora mismo es inmensa, de gente necesitada porque se han metido en muchas cosas, se han alejado de Dios y luego pasa lo que pasa, ¿no? A los jóvenes, pues simplemente que se formen, que sepan que Dios nos ama infinito, nos ha enviado a su Hijo, que es la verdad, para preservarnos del mal, y sería ser muy necio el no aprovechar esa mano que nos ofrece Dios, ¿no?, a través de su Hijo, que es la mayor maravilla. Y sobre todo, pues el mejor modo para no equivocarse a la hora de acudir a su Hijo es hacerlo de su madre, que es nuestra madre también, la Virgen Santísima. Ok, Padre. Bueno, es posible que nos dé una bendición, de pronto las personas que escuchen este programa, tal vez que tengan sus sacramentales, no sé, su sal, su agua, su aceite. ¿Usted nos podría...? No, porque yo les mando mi bendición y rezo para que el Señor los bendiga y los guarde a todos los que van a escuchar este programa, pero las bendiciones solo sirven en vivo. En vivo. Ah, ok. Diferido no bendicen nada. Ah, ok, Padre. Bueno, Padre, pues antes de finalizar, aquí siempre hacemos una invitación. Tenemos una mística colombiana que se llama Marianita. Marianita, pues ella recibe mensajes del Señor Jesús y de la Santísima Virgen. Ella nos ha acompañado en este canal y hace unos rosarios por inspiración y en compañía de la Santísima Virgen y de su Santo Ángel. Entonces aquí les dejo los datos para que se pongan en contacto con ella, porque pues esta hace parte de su sustento. Padre, de verdad que le agradezco infinitamente por acompañarnos en este espacio, y me gustaría que no fuera la primera y la única vez, sino que fuera la primera de muchas veces, porque tenemos muchas, pero muchas dudas. De pronto, más adelante, que nos hablara un poquito de Santa Hildegarda, que de pronto... por esa corriente de sanación sí es totalmente válida y aceptada por la Iglesia. Entonces, desde ya lo invito, Padre, para que en una nueva ocasión nos hablara
de Santa Hildegarda y que por ahí sí podemos encontrar esa vía de sanación. Muy bien. Bueno, pues que Dios los bendiga. A ustedes, querida audiencia, Dios y la Virgen los protejan, los guarde, los lleve siempre de su mano. Y bueno, si Dios nos lo permite, nos estaremos viendo en los próximos días con una nueva entrevista, con un nuevo invitado, y recuerden que Jesús está vivo. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.